Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo Raquel: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Diga conmigo: el mayor servirá al menor. Bueno, y para darle un poco de contexto a la historia, aquí inicia lo que todos sabemos ya en el capítulo más abajo, el 25. Esaú, el hijo primogénito, vende su primogenitura. Luego de ahí esto desata que Jacob trate de luchar por esa bendición directamente. Y es en el capítulo 27 que su madre orquesta con él un plan para lograr esa bendición. Y aunque era real que Rebeca ya había recibido desde el vientre que Jacob iba a ser el hijo menor, iba a ser servido por el hijo mayor, el modo en cómo lo hicieron fue en un engaño. Y esto ocasionó entonces que Esaú, el hijo mayor, vamos a decir, tomara cierta riña contra su hermano, ya que él no solo le había querido robar la bendición de la primogenitura, sino que antes de nacer lo agarró por el talón y quería también robarle la primogenitura. Entonces esto desata que Jacob tenga que salir huyendo de su tierra, de su familia, para no crear un evento, vamos a decir, catastrófico. Entonces en esta parte Jacob empieza a luchar por una bendición que él ya poseía desde el vientre, desde antes de nacer. Y si él se hubiese detenido y hubiese dicho, quizás su madre que conocía, ¿verdad?, que la bendición realmente que importa es la que Jehová te da. Jacob empieza a luchar con sus propias manos, con sus propias fuerzas, por obtener la bendición de su padre. Pero ¿qué ocurre? Asimismo somos tú y yo. Cuando nosotros queremos alcanzar algo ahora mismo, empezamos a poner nuestras manos, empezamos a manipular y queremos ayudar a Dios, pero Él no necesita ninguna ayuda. Por eso es que Dios hace que como quiera tú esperes, porque a Él tú no lo vas a mover de su trono, tú vas a tener que esperar el tiempo que Él dijo para tu bendición. Como decía el video en esta mañana, todo el mundo tiene que tomar y pagar su precio. Y es aquí, ¿verdad?, que vemos también, para dar un poco más de contexto a la historia de Jacob. Dios entonces se le aparece a Jacob en Betel. Él va huyendo, ¿verdad?, porque su hermano le quiere matar, y se recuesta en Betel, usa las piedras como cabecera, y es allí el famoso sueño que todos conocemos, la escalera, que tenía el extremo en tierra, el otro extremo en el cielo, y desde allá, desde el cielo, entonces, está la voz de Jehová que le dice, vamos a leer Génesis 28, del 13 al 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, eso es la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dile a alguien, Dios no te va a dejar aunque tú quieras. Dios no te va a dejar hasta que no haya hecho lo que te ha dicho. Y yo me imagino a Jacob sentado allí en Betel, y Dios le dice, esta es la tierra de tu bendición.
pero entonces él tiene que irse de esa tierra de su bendición. Yo me imagino a este hombre pensando de todo, pero ¿cómo es que yo me tengo que ir si estoy aquí donde me van a bendecir? Pero este hombre continúa su trayecto y ahí empieza lo que yo llamaría el proceso de Jacob, donde él tiene que ir a la tierra de sus parientes, se casa con Rebeca y tiene hijos, pero esto no es tan fácil. El engañador ya por fin tuvo que ser engañado también para aprender la lección. Y le tocó pasarse 14 años trabajando para poder conseguir al amor de su vida, porque el padre de Raquel lo que hizo fue que le dio a su hija, a la primera hija, como esposa. Entonces el hombre tiene que fajarse a trabajar por el amor de su vida también. Y en medio de todo este proceso, ustedes dirían, pero nada más esos 14 años. No, después de esos 14 años, ahí fue que él cogió pela. Entonces ahí inicia todo el proceso en que él tiene que empezar a lidiar con los celos de la familia de su padre, que estaban enfurecidos porque él era bendecido de cualquier forma, porque la bendición que él tenía no era la del hombre, sino era la de Dios. Y Dios ya le había dicho que le iba a seguir esa bendición donde quiera que él fuera. Y entonces también está el afán de Raquel por tener hijos y pensando que él era el responsable de darle esos hijos. La cuestión es que el hombre estaba pasando por todo un proceso, pero él no se detuvo aquí. Jacob dijo, voy a buscar esa bendición que Jehová me dio. Aunque tenga que ser procesado, no le tuvo temor a ese proceso. Aunque tuvo que pasar por diferentes situaciones, él no se amedrentó. Él no dejó que nada de eso le detuviera. Él siguió adelante y cada día, aún con el peso de su proceso, señores, 14 años. Nada más con los 14 años el hombre que usted dice, pero ya está bueno, ¿verdad? Pero Dios, el tiempo de Dios es el perfecto. Y entonces Jacob decide regresar a su tierra porque ya él tenía una promesa. ¿Dónde era que él iba a ser bendecido? En su tierra. Entonces Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y vamos a ver Génesis 32, 22. Génesis capítulo 32 del 22 al 31 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Wow, cuántas cosas poderosas que decir sobre Jacob. Es cierto que su nombre significaba aquel que suplantaba, aquel que engañaba, aquel que manipulaba, aquel que agarraba por el talón para conseguir su bendición. Pero de que el hombre peleaba y quería su bendición, también hay que reconocerlo. Y es por eso que Jacob no dijo, voy a regresar a mi tierra con todo lo que me fui. Y esto representa todos sus pecados. Era un engañador, era mentiroso y era algo que él debía de superar. Él dijo, yo me voy a tener que ver cara a cara con Dios. Y por eso lo primero que debe de haber en tu vida cuando tú quieres alcanzar una bendición es levantarte. Hay una disposición que tiene que haber en ti. No es solamente desear, ay, yo quiero ser bendecido, eso está muy bueno, desee mucho, pero todo lo que usted desea requiere un esfuerzo,
requiere un trabajo, requiere un movimiento, una disposición para usted alcanzarla. Usted puede desear ser un gran profesional, pero ¿y si usted no estudia? No puede llegar a ser un profesional. Y es así como cada cosa, más en el mundo espiritual, requiere de gente violenta, de gente que arrebate la bendición de Dios, de gente que no se limite a la piedra que está enfrente tuyo, sino que tú digas, tú vas a tener que moverte, piedra, porque yo mi bendición la consigo en el nombre de Cristo Jesús. Y el hombre que ahora conocían como un suplantador, como un mentiroso, como un engañador, dijo, a mí ya no me van a conocer así. Esa no es la historia que yo quiero contar. Esa no es la historia que yo quiero que mis hijos digan de mí. Esa no es la historia que yo le quiero dejar a mi generación. Jacob empezó a tener esta lucha que significaba más un desprendimiento de su corazón, un reconocer cuáles eran esas cosas que él debía de cambiar para poder avanzar al lugar de su bendición. Y es por eso que tú y yo también debemos de tomarnos un minuto para reflexionar y pensar cuáles son esas cosas que, al igual que Jacob, están haciendo que mi bendición esté como un agua estancada. ¿Cuáles son esas cosas que, aunque yo he querido moverme a otro nivel y tengo tantas promesas de Dios en mi vida y tantas profecías, porque no había uno que tuviera más bendición que Jacob? No había uno que fuera más bendito, pero todo esto, Dios le dijo, está bien, te quiero dar todo esto, pero tú tienes que pasar tu proceso, tú tienes que prepararte para alcanzar todas esas bendiciones. No es que Dios solamente te quiere dar muchas promesas, no, usted tiene que formarse para usted poder portar la gloria de Dios en su vida. Él no negocia la presencia de Él, solo se manifiesta cuando nosotros nos encajamos en lo que Él quiere para nosotros. Y es por eso que si nosotros nos quedamos sentados y solamente viendo a todo el que Dios bendice y no empezamos a ver qué ha hecho esa persona, porque al cuestionarme y decir, wow, pero esta mujer es muy bendecida, o este hombre de Dios es tan bendecido, yo debo de empezar a ver qué hizo este hombre para ser bendecido. Y es así como Jacob cambia su historia de ser un estafador a ser un hombre que es recordado por luchar por su bendición. Y en el caso de nosotros puede ser que no seamos engañadores, pero puede ser que seamos fornicarios, que nosotros no seamos fieles a los principios de Dios, que tengamos poca fe, cualquiera que sea. Llama tu situación en esta noche, cualquiera que sea. Y te va a costar igual que Jacob. Va a tener que pelearla. Dios no es un padre irresponsable. Él no te da todo lo que tú pides porque tú te pusiste a llorar y porque tú le hiciste un drama. Con Dios eso no funciona. Tú tienes que empezar a cambiar tu estrategia. Y si tú tienes mucho llorando, deja de llorar ya. Deja de llorar y párate en la brecha y empieza a pelear tu bendición, porque Dios lo tiene todo listo para ti. Y hay una historia que tú tienes que contar. Hay una historia que tú tienes que empezar a vivir. Y muchos de nosotros en cualquier área de nuestras vidas, los jovencitos como hijos, los que tienen padres, como esposos, en cualquier área de tu vida, hay algo también que tú puedes hacer mejor. Dios no es un Dios que deja las cosas estancadas. Él es un Dios que es una fuente de agua viva. Las cosas en Él se renuevan cada día. Y si nosotros tuviéramos esa expectativa de descubrir día a día, Dios mío, me levanto, ¿qué es lo que tú quieres hoy para mí? ¿Qué es lo que yo debo de conquistar hoy en mi trabajo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Estoy llegando tarde a mi trabajo, tengo que llegar más temprano. Estoy siendo rebelde con mi jefe, tengo que empezar a ser sumiso. Hasta que tú no adoptes la posición, la conducta que Dios quiere, tu bendición se va a quedar ahí, reservada para ti, hasta que tú decidas hacer algo para que Dios te bendiga. Dios no bendice al que no hace nada. Dios bendice al que se mueve en fe, al que dice, yo hoy voy a quedarme solo, yo hoy voy a clamar al Dios de la gloria, yo hoy voy a hacer que algo acontezca. Y lo mismo a ti que eres madre y tienes un hijo rebelde,
A ti que eres padre y tienes una situación económica, empieza a ver que tu Dios quiere bendecirte y tu bendición está ahí. Dice que Él no te da una prueba donde tú no tengas una salida ya. Empieza a decirle, Dios mío, ¿qué cambio en mi finanza? Señor, que debo de economizar más aquí, debo de reducir más allá, no debo de meterme en préstamos que no puedo pagar. Debemos de empezar a revisarnos, porque Dios no quiere que seamos cristianos mediocres. Dios no quiere que usted sea una iglesia que no sea bendecida económicamente, no. Los hombres de Dios que yo conozco son bendecidos económicamente, porque Dios quiere que tú prosperes, así como prosperas espiritualmente, que prosperes en todas las áreas de tu vida. ¿Tú crees que Dios no quiere que tú tengas un buen carro? ¿Tú crees que Dios no quiere que tú te pongas una buena ropa? Pero primero debes de empezar a ver en ti, ¿qué debe de cambiar? ¿Qué debo yo de hacer para poder alcanzar mi bendición? Porque el que se queda dormido, no pasa nada. Usted se va a quedar a sí mismo, dormido en el mundo espiritual. Y este hombre, en medio de su lucha, se quedó cojo. Dios mío, yo no sé cómo fue que ese hombre siguió luchando con ese ángel. ¿Cómo fue eso? Pero dice que este hombre se queda cojo. Ustedes se imaginan ahí cojeando. Ahora, yo no veo un versículo más que él empezó a quejarse con Dios. Ay, me quedé cojo. Dios mío, ¿por qué estoy cojo? Santo, pero yo no puedo caminar con esta cojera. Claro que no, porque cuando tú eres bendito por Dios, esa bendición está encima de toda enfermedad, esa bendición está encima de todo proceso. Tú le alabas a Dios cuando llueve allá afuera y cuando Él dice que no va a llover. Tú le alabas a Dios cuando tú estás en tu cama acostado, que tú dices, no sé cómo me voy a parar. Cuando en tu despensa no hay ni siquiera con qué empezar a cocinar, porque tú sabes que el Dios que tú le sirves en medio de cualquier circunstancia te está preparando y te va a bendecir. Dice que Él no te va a dejar hasta que no termine de hacer todo lo que quiere hacer contigo. Así que pregúntale a Dios en esta noche, ¿qué tú quieres hacer conmigo, Señor? ¿Qué es lo que tú necesitas todavía trabajar en mí? Porque yo estoy dispuesto hoy a pelear mi bendición. Yo estoy dispuesto a encontrarme contigo en Peniel. Yo estoy dispuesto a luchar con tu ángel, porque Peniel, no es que usted va para Israel, a ir allá a Peniel, no, para allá todavía no vamos. Pero Peniel es el lugar donde tú le entregas el corazón a Dios, donde tú te desprendes de eso. Usted no tiene que ir a Israel, no, tu Peniel está aquí. Todos los domingos cuando tú vienes a la iglesia, en tu casa, en tu habitación, en tu altar de oración, que si tú no tienes uno, tú tienes que empezar a buscar uno. Tú tienes que empezar a buscar tu altar de oración donde tú conectes tu casa, que es esa escalera como la de Jacob. Un extremo aquí en la tierra, pero el otro está allá en el cielo, pidiéndole a Dios que mande tus ángeles a bendecirte. Y es así como Jacob, en medio de todo esto, termina con su muslo descoyuntado, pero bendecido. Ese hombre estaba feliz, ese hombre no volvió a pelear más nunca por estar cojo, porque él estaba bendito. Y entonces ya la parte final de Jacob dice que Dios vuelve y reconfirma esa bendición en Betel. Génesis 35 del 1 al 3 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios te va a acordar siempre de donde Él te sacó, para que a ti no se te olvide y no seas mal agradecido. Para que tú recuerdes que no es por tus méritos que tú caminas bien derechito y bonito, sino que es porque el Dios que tú tienes le ha placido darte vida y salud. Por eso vemos tanta gente con dinero, pero no pueden comprar su vida. Porque solamente el Dios que la da es el único que la quita cuando Él lo dice. Entonces dice en Génesis 35, en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos
y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esto fue lo que concluí en este versículo para compartir con ustedes, y es específicamente que Dios vuelve a reconfirmar ese pacto que hizo con Jacob, porque primero tenía que acordarle, todo lo que te dije, mira cómo lo cumplí. Ya Dios le había dicho en Betel, volvió otra vez, vete a Betel, tú vas a volver por el lugar de donde Dios te sacó. Allá tú vas a exhibir la gloria que tú vas a cargar cuando tú regreses con tu bendición. Pero ya cuando tú regreses no te van a recordar como el mentiroso, como el que se emborrachaba, como el que desperdiciaba el dinero, como el que era amante de las mujeres, de los lujos, de los placeres del mundo. No. Cuando Dios te vuelva a llevar a Betel, del lugar donde te sacó, Él te va a recordar, mira, por eso es que tú no podías caminar por aquí. Por eso es que tú tenías que salir de aquí, porque la gloria que tú vas a ver cuando Dios te procese va a ser tan grande que tú vas a reconocer que valió la pena todo lo que te ocurrió. Todo lo que te ocurrió habrá valido la pena realmente. Pero muchas veces nos enfocamos en el proceso del desierto. Ay, que me duele mucho, que es muy difícil, que he perdido familia, que me ha pasado de todo, me he quedado sin nada. Pero yo creo que debemos de empezar a cambiar la pregunta y el reclamo a Dios y preguntarle, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que estás formando en mí? ¿Para qué me está pasando todo esto? Enséñame a aprender la lección, porque cuando no lo hacemos así, Dios nos sigue repitiendo y repitiendo la prueba. Él no tiene que ver con que tú te quejes. Él dice, hasta que no me pase con 100, de aquí no te mueves. Porque a Él no se le pasa de que con 75, como en la escuela. Es con 70. No se le pasa en C, a Dios tú tienes que pasarle con 100. Y si todavía tú estás en 99, cuidado que tiene que llegar a 100. Tiene que llegar a 100. Ay, a Él nadie se le quema ni le paga unos cuarticos por ahí para que lo pasen. Con Él no ocurre eso. Con Él no ocurre eso. Él es el Dios, el juez justo de toda la tierra. Él te ama tanto que por encima de tu pecado dice que Él no te va a dejar. Aunque tú quieras que Él te deje, Él te dice, yo no te voy a dejar. No te voy a dejar hasta que no logre hacer todo lo que quiero hacer contigo. Y es así como Jacob terminó contando una historia distinta. De ser un mentiroso, un suplantador, el que coge por el talón. El que tenía una historia contraria que contar, él dijo, no. Después de mi bendición en Peniel, a mí hay que contarme como el padre de todas las tribus de Judá, como el hombre que Dios bendijo, como el hombre que pudo cambiar todo lo que estaba mal en él para poder recibir la bendición de Dios. Y este hombre pasa al mejor tiempo de su vida. No se escribe más de él, de su plantador. Él no dijo de que ahora me voy a devolver para donde Dios me llevó a ser mentiroso otra vez. De donde Dios te saca, procura nunca volver. Procura nunca volver ahí. Porque cuando tú vuelves atrás, tú estás revolcándote como los cerdos en el lodo. Donde Dios te sacó, de donde Dios te dijo, tú eres mi hijo amado, tengo promesa para ti, tengo vida para ti. Tú estás regresando a donde Dios te dijo que no volviera. Y tú mismo tú estás devolviéndote otra vez a pasar tu proceso. Y ahora no se sabe si es doble el proceso que tú vas a pasar. Porque entonces Dios dice, pues si no te sirvió con una aprendida, yo te voy a dar 2 a ver si aprende entonces. Entonces es importante reconocer que de donde Jehová nos saca, allí no podemos volver, sino a levantar un altar, a levantar adoración, a dar gracias. Gracias, Jehová, que me sacaste de aquí. Gracias, porque si tú no me hubieses sacado de aquí, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Usted no tiene nada bueno que ver en la calle. Yo a veces abro el Instagram y veo tantas cosas y me doy cuenta de lo desviado, de lo torcido que está el mundo, de todas las cosas que están pasando, que como cristianos no podemos tener los ojos cerrados ante todas estas cosas.
Nuestros ojos espirituales deben de estar abiertos y estar orando por nuestra nación antes que cualquier nación del mundo, porque estamos muy enfocados en Israel, pero aquí están pasando muchas cosas en nuestro país. Aquí están pasando demasiada corrupción, demasiada gente alejada de Dios. Si no fuera por la misericordia y el amor de Dios, nosotros estaríamos consumidos, porque realmente nuestro rol como cristianos no es estar aquí solamente los domingos y venir. Eso está muy bien, y lo que los padres lo traen, tienen que seguir trayéndolo. Pero lo que usted recibe aquí, usted tiene que portar esa bendición y empezar a profetizar sobre su casa, sobre los que no conocen a Dios, sobre el vecino que le queda al lado y todo el que usted pueda bendecir, porque tú eres bendito para bendecir a otros. Por eso la bendición de Jacob no se quedó con él, sino que Dios le dice: a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Dios te da a ti, quizá Jacob no vio todos sus hijos y todos sus nietos tener los hijos, pero que sí pudo él saber que lo que él estaba haciendo, la historia que él le inculcó, lo que él quiso contarle a su familia, iba a ser esa plataforma de despegue para que sus hijos fueran exitosos en Dios. Por eso él parió a un José que, aunque él estuviera muerto, pudo representar muy bien a su padre, porque la historia que él le contó fue la correcta para formarlos. Pero este es nuestro primer personaje. Diga conmigo el primero, Jacob. Ahora, el segundo está en el Nuevo Testamento. El segundo es el alfa, el omega, el principio, el fin de todo. El que es, el que era y el que ha de venir. El segundo es Jesús. Jesús, nombre sin igual. Nombre sobre todo imperio. Y es tan impresionante hablar de Jesús, y yo le pedía cuando preparaba este mensaje: Dios mío, está bien, yo quiero hablar de Jacob, pero yo quiero hablar de ti también. Yo quiero hablar de ti también. Entonces, Jesús es el ejemplo perfecto. Si tú dijiste Jacob fue bueno, no, este es el que es bueno de verdad. Y en base a hablar de Jesús, no quiero decirle lo mismo, sino que quiero hablarles realmente del que vino y partió la historia en dos. Separó un antes y un después. Nadie ha hecho esto. Solamente él pudo hacerlo. El modo en cómo el mundo estaba viviendo no era el indicado. Y este hombre vino, descendió en forma de hombre, en forma de Dios, totalmente a enseñarnos a vivir. Y su historia es la historia más famosa de todos los tiempos, la más importante, la más trascendental. ¿Por qué? Porque esta alcanzó a toda tu familia, a mi familia, a mí y a todos los que han de venir, los alcanzará también. Él no tiene fin en lo que quiere hacer contigo. Y aún en Génesis, porque seguimos en Génesis, estando el hombre pensando, vino Adán y Eva, ¿verdad? Recordamos que fue el hombre fallido. Pecaron, se separaron de Dios. Y quizá pensaba el diablo: hasta aquí terminó la historia, te gané. Fallaste en la creación que hiciste. Envía Dios a su Hijo unigénito y desciende a enseñarnos que la historia no se quedaba ahí. Que la historia correcta se construía a través de Él. Se construía a través de esa cruz que Él venía a cargar por el pecado de cada uno de nosotros. Y aún en ese momento, cuando la humanidad creía que no tenía esperanza, vino Jesús a enseñarle que Él sana, que Él liberta, que Él perdona, que Él te ama aún por encima de todos tus pecados. Y este hombre se enfrenta con el mismo diablo que le tienta estando aquí en la tierra. Y dice que Él no falla, Él se mantiene firme para enseñarnos a ti y a mí que sí se vive una vida en santidad. Luego de tú haber vivido tu proceso, luego de tú pasar y pelear con tu bendición y obtenerla, procura vivir como Jesús. Procura mantenerte en santidad. Procura hacer las cosas en obediencia al Padre para que tu vida sea exitosa y para que tú puedas entonces ver sus promesas.
Y cuando el demonio pensaba que le había vencido allá en la cruz, yo me imagino riendo, se van 3 días, está muerto. Vino el gran yo soy y resucitó y venció la muerte y venció todo temor. Y su padre le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y aquel hombre que quería fallar y estaba llorando lágrimas de sangre allí y quería renunciar a ir a la cruz en su forma humana, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida. ¿Estamos nosotros dispuestos a negociar esa relación que yo creo que es la conveniente para mí, pero que el Padre no aprueba? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar algo así como Jacob? Para él significó el muslo que lo descoyuntaron, pero ¿y para ti? ¿Qué tú tienes que dejar para que la gloria de Dios venga a tu vida? ¿Qué tú tienes que quitar de ti aunque te duela? Puede ser que para unos es una relación, pero para otros puede ser que tú tienes que dejar de hablar mentira, que tú tienes que dejar de manipular a tu mamá y a tu papá, que tú tienes que empezar a ser un hijo sumiso y no un hijo rebelde, que tú tienes que empezar a venir a la iglesia, pero no solo a escuchar como tú entiendas, no, sino a sentarte aquí y a ponerle atención a la palabra de Dios para que algo de Él se te entre a tu vida. Significa para nosotros muchas cosas, pero hay algo que nosotros debemos de ceder, esa voluntad. Y así como Jacob fue al altar, eso significa que él mató su propio sentir, sus propias emociones y le dijo: Dios mío, todo lo que yo estaba haciendo lo dejo aquí, vengo a entregarte en este altar mi vida, mi corazón, vengo a que tú cambies, a que tú renueves, a que tú transformes todo mi ser. Y es así como Jesús nos enseña la mejor historia. Y te enseña que cuando vivimos en obediencia, cuando somos sumisos, no importa que tú seas mayor. Tú dirías: bueno, ya, yo vengo a la iglesia, yo estoy mayor, yo ya no veo, Dios me bendice allá en el culto y ya. No, si tú sigues vivo hasta que tú no te vayas de este mundo, Dios va a trabajar contigo. No importa, no hay una oración más poderosa que la de las abuelas. No hay una oración de mayor cobertura que la que hace un familiar por ti. Así que yo les invito a cada uno a que encuentren esa historia que Dios quiere que ustedes cuenten. Dios no quiere que tú vengas solo aquí y te sientes. No, Dios quiere moverte hoy las aguas. Dios quiere hoy remover algo en tu vida. Dios quiere darte el sentido correcto. Dios quiere que tú digas y salga de aquí, pero mañana sí es, que significa que yo quiero bajar de peso y quiero hacer ejercicio, yo estoy empezando los ejercicios. Porque de nada sirve que tú recibas mucho, pero que hagas poco. Dios tiene mucho para darte y tiene tanto para darte que tú no sabes ni cómo empezar a pedirle. Tú necesitas dirección de su Espíritu Santo. Pero Dios te quiere ayudar a que tú no solo seas alguien que diga: yo quiero y yo quiero y yo quiero. Dios está diciendo allá en el trono: ¿y qué tú vas a hacer? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Y qué tú vas a hacer para yo bendecirte? Dios quiere que nos movamos. Y es por eso que el Alfa y el Omega dijo: Génesis empezó malísimo. No salió de acuerdo a lo que esperaba. Pero este no es el fin. Y por eso el Apocalipsis no es solamente el libro del final de los tiempos y que te dice todo lo malo que está pasando. No. Yo quiero que ustedes agarren todas estas promesas que Dios tiene para ustedes en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Y vamos a leer la versión Telea, si lo tenemos en pantalla, porque quiero que toda la iglesia vea todas las bendiciones que el Padre tiene reservadas para quienes le aman. Para quienes le aman. Leemos Apocalipsis 21, busque su Biblia, del 1 al 8 en la versión TLA. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar.
Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente de la vida eterna. A los que triunfen, oigan bien, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Nadie quiere estar separado de Dios. La corona incorruptible, lo que Dios te quiere entregar, es la vida eterna. Son todas esas bendiciones donde tus lágrimas, allí es que van a ser secadas. Tus dolores, todo lo que viviste aquí. Recuerda que tu historia terrenal está construyendo una historia para vida eterna allá en el cielo. Lo que tú haces aquí, cuando lo haces conforme a lo que Dios quiere para tu vida, tú estás construyendo tu paso seguro al Dios que te va a dar vida eterna por siempre. No lo hacemos en balde. Tenemos una promesa y el enemigo quiere como desviar tu atención y hacerte enfocar en las cosas que te faltan, en las cosas que te lastiman, en las cosas que te van a ayudar a alcanzar esa bendición, pensando que todo lo que tú estás pasando es demasiado y que a los cristianos no le pueden pasar todas estas cosas. Pero eso es una mentira de Satanás para desviarte del propósito de aquel que dijo que te promete una vida eterna y segura para siempre. Y es por eso que, aunque Apocalipsis tiene muchas cosas, vamos a decir, fuertes que decir, debemos de recordar que Dios quiere que nos mantengamos en santidad y que vivamos conforme a lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Y ya cerrando esta parte, quiero que tomemos el tiempo de reflexionar y quiero cerrar con una breve reflexión. Y me gustaría si el equipo puede subir de alabanza y cantemos la canción de ministración en esta noche. Usted y yo no podemos cambiar lo que ya pasó en nuestras vidas. Usted ya no puede estar lamentándose por lo que ya viví, por todo lo que me ocurrió. Yo sí le he pasado mal, a mí sí me pasan cosas. Te van a seguir pasando todos los días, pero no es lo que te pasa, sino cómo tú reaccionas a lo que te está pasando. No es lo que te pasa, sino cómo tú aprendes la lección para que no te vuelva a pasar más nunca. En tus manos está la salida. Cuando te pasa algo, o tú repites porque cometiste el mismo error, o tú dices, no, de esta yo voy a aprender y ese error no lo vuelvo a cometer. Te van a pasar más cosas, pero no te va a pasar lo mismo. No te va a pasar lo mismo. Entonces no podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí actuar en base a lo que aprendimos y no cometer los mismos errores. No podemos permanecer en nuestra vida antigua de pecado.
debemos dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios para alcanzar la vida que Dios quiere para ti y para mí, esa que Él diseñó desde antes que tú nacieras. Esas que Él te quiere revelar, porque dice su palabra en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quienes aman al Señor? Su pueblo ama al Señor. Él tiene cosas que tu oído no ha escuchado, que te quiere revelar, pero ¿cómo te las puede revelar si dentro de ti no está lo que Él quiere formar? Si no te dejas trabajar, si no dejas que Él complete su obra en ti. No podemos borrar el pasado de nuestra memoria. Va a estar ahí recordándote como a Jacob de donde Dios te sacó. Va a estar ahí. Pero sí puede ser el autor de la nueva vida distinta, de la historia nueva que tú quieres forjar. Recuerdos memorables a partir de la hora que tienes en tus manos, a partir de las promesas que Dios tiene para tu vida, que no solo te van a alcanzar a ti, y a veces somos egoístas, sino que la bendición de Kirsis va a alcanzar a sus hijos, va a alcanzar a Chadai, pero a los hijos de Chadai y toda la generación que vendrá. No seamos egoístas en pensar que la bendición solo es nuestra. Dios nos usa como plataforma para que la bendición le pueda alcanzar a otros. Recuerda que las cosas que Él hace son grandes. Sus caminos son mucho más altos que tus caminos. No lo podemos entender, pero Dios está haciendo cosas que van a alcanzar a otros. Tú mismo vas a poder ver algunas, pero otras la van a contar tus hijos y tus descendientes. A partir de las promesas que Dios tiene para tu vida, tú vas a poder alcanzar la vida de otros también. Y si estás mayor y crees que han pasado los mejores años de tu vida, Dios no ha terminado contigo. Si aún sigues vivo es porque Él está guiando tus pasos a su propósito, que es eterno. Recorre el camino de la mano de Dios, porque lo que tú vas a encontrar cuando tú lo recorres con Él va a sobrepasar todo lo que tú pensaste. Dios va a venir por donde tú no piensas. Él te va a sacar del momento difícil. Él no va a terminar tu historia con un triste final. Si tú eres un hijo obediente, si tú eres un hijo que está dispuesto a ser formado, tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está esperando que tú y yo nos movamos. Dios está esperando nuestra iniciativa. Dios está esperando que nos cansemos de lo mismo, que nos atrevamos a hacer algo distinto, que tomemos conciencia, no sea como aquel que se mira al espejo y se encuentra todo bien. No, así como tú ves los defectos en otro, empieza a verte los tuyos. Empieza a cambiar lo que está mal en ti. Empieza a autoevaluarte. Antes de criticar a otro, empieza a decir, pero Jehová, ¿qué yo tengo que cambiar en mí? Antes de criticar a Katherine, antes de criticar a Harry, antes de ver lo que está haciendo mi hermano. ¿Y no será que yo también estaría haciendo eso? Pero como el otro lo hace, me molesta lo que el otro hace, pero no me molesta lo que yo hago. Tenemos que vernos en el espejo. Tenemos que vernos en el espejo. Tomemos conciencia, salgamos de esa burbuja, atrevámonos a contar la historia correcta de nuestras vidas. Bendiciones de Dios están ahí para todos. Iglesia, Él solo espera que tú y yo nos atrevamos a conquistar lo que ya Él diseñó antes que tú nacieras. Ya Él tiene un cronograma, Él sabe cómo tú vas a terminar. Por eso Él seguía amando a Jacob y le seguía hablando de la bendición. Porque lo que la gente podía ver como un estafador y un engañador, Dios lo podía ver como un padre de multitudes luego de Él pasar su proceso y de ser cambiado y de ser transformado por Dios. Yo esta noche me reto a mí misma y a cada uno de ustedes a ser como Jacob. Vamos a hacer un pacto con Dios esta noche.
un compromiso a buscar las cosas de arriba, las bendiciones que prevalecen. Recuerden que allá arriba no se pueden robar nada de lo que usted está haciendo aquí abajo. Aquí te podrán robar todo, pero lo que tú cosechas aquí y se guarda allá arriba no te lo puede robar nadie. Que cuando tu Padre te vea allá en los cielos diga: wow, todo lo que escribí de ti en el libro de la vida lo pudiste hacer, lo pudiste alcanzar, lo pudiste conquistar, porque te dejaste guiar, fuiste un buen hijo, pasa a mi derecha. Que no seamos nosotros quitados y desechados por Dios por ser hijos que no se atreven a disponerse de corazón a cambiar algo. Vamos a cantar en esta noche a Jehová y pedirle que sea su bendición prevaleciendo en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, iglesia.